Televisivo, estamos en directo desde Andalucía para todo el mundo a través de la red Guadalinfo. Sean bienvenidos a la ciudad virtual y física más poblada de Andalucía, con más de 735.000 habitantes, usuarios, como quieran denominarlo, y que se dice rápido. Para completar en esta jornada especial en Granada, jornada de clausura, inicia 2012, un planteamiento y una secuencia llena de actividades que hemos disfrutado y compartido con todos ustedes a lo largo de la mañana. Pero esta tarde es especialmente subrayable porque está con nosotros una personalidad de Internet. Enseguida voy a contarles algo más, a modo de pincelada de su biografía, pero sobre decir, o baste decir, que es una de las voces influyentes, determinantes de la red y, por tanto, también de los proyectos de innovación social, que son lo fundamental y lo que nos conlleva a esta actividad y a este encuentro. Se encuentra, como digo, con nosotros para todos ustedes, para disfrutarlo desde Granada, desde el Centro Cultural Caja Granada, Teatro Isidoro Máiquez, que esta mañana decíamos fue un actor adelantado a su tiempo. El protagonista es, muchos lo conocerán, Luis Ángel Fernández Hermana. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Y antes de nada, también quiero presentarles a Noelia Vera, directora de contenidos de Ágora News, periodista, que va a ser un poco quien haga de nexo entre ustedes y nosotros. ¿De qué manera? Pues efectivamente, Fernando, esta entrevista, aunque con un carácter un poco especial, porque es el Día de Internet, va a seguir la misma dinámica que la actividad que venimos haciendo mensualmente en Guadalinfo, el Café con, esas conversaciones, charlas que tenemos con expertos que nos ayudan a materializar y acelerar nuestros proyectos de innovación social. En este caso, para participar podéis enviar vuestras preguntas, comentarios o todas las inquietudes que queráis hacerle llegar con la etiqueta Viva Internet y suéltate. Intentaré interrumpir lo más elegantemente posible. Absoluto, al contrario. Don Luis estará encantado y yo seguro. Muchas gracias, Noelia, y bienvenida. Bueno, Luis Ángel Fernández Hermana está considerado, como decía, una de las personas más influyentes de Internet en España, reconocimiento que oficializa el diario El Mundo, que lo ha escogido reiteradamente entre las 25 personas más influyentes de la red. La Asociación de Usuarios de Internet le ha otorgado el premio al mejor periodista de Internet en España. Tiene el premio Redes de Conocimiento de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología por el trabajo teórico sobre la gestión de conocimiento en red y su traducción práctica en la tecnología que han aplicado y que aplican, por cierto, empresas y administraciones públicas. Es, por tanto, importante, ¿no?, prestar atención a su capacidad como consultor y por su propio ejemplo empresarial. De hecho, la empresa que fundó, Enredando.com, y la publicación electrónica Enredando, ganaron el Premi Ciutat de Barcelona y el European Online Journalist en 2001, respectivamente. Fundador y director de la empresa Enredando.com desde 1996 hasta su cierre en julio de 2004, director de la revista electrónica Enredando, publicada por dicha empresa, que fue uno de los primeros medios de la red dedicado al análisis y la reflexión sobre el impacto de Internet en las organizaciones, en la política, en la economía, en la ciencia, en la educación en general, en la vida cotidiana. Desde su fundación escribió el editorial semanal de la revista, que aparecía cada martes, y en total son unos 425 artículos que trazan la historia de la red durante esos 8 años desde una visión particular, implicada, de su impacto en nuestras sociedades. Es traductor de libros, autor de libros y ensayos, ha escrito el libro Enredando sobre la vida en Internet y el impacto social, político y económico de la comunicación digital, que fue prologado por Manuel Castells en el 99. Y la editorial UO publicó en diciembre de 2011 los 2 primeros volúmenes, ¿verdad?, de Historia Viva de Internet, los años de Enredando, de la revista, que recogen pues, todos los editoriales que firmó en esa revista electrónica. 2 volúmenes del año 96 al 98 y otro del 99 al 2001. Y en abril acaba de publicarse el 3er volumen de 2002 a 2004 y que hoy presentamos. Por encima de todo es periodista, reconocido periodista científico a escala internacional. Ha trabajado, no obstante, en múltiples facetas del periodismo, de contenido de todo tipo, en Argentina, en Perú, en Venezuela, en medios prestigiosos como la BBC, La Vanguardia en el caso de España, profesor, consultor, director del Laboratorio de Redes Sociales de Innovación del CityLab. Le he leído una reflexión. Yo fui periodista en el mundo offline y desaparecí en Internet. Hasta donde sé, no hubo tragedia ni delante ni detrás del telón. No he tenido noticia, al menos, al respecto. Afortunadamente, hoy, delante y detrás del telón, contamos ahora mismo con un pionero de Internet, un activo ejemplar para quienes se emplean en la red virtual y de la vida y para quienes deseamos conocer e implicarnos, como Luis Ángel Fernández Hermana. Para mí es un honor y un placer poder compartir este rato
con usted. A todo esto lo que yo no sabía es que es andaluz. Yo nací en Málaga. Y estudió en los Maristas de Málaga. Estudié en los Maristas de Málaga, nací en el Limonar, cerca del Palo. Después viví en el Camino de Antequera y me tenía que ir cuando tenía apenas 8, 9, 10 años hasta la calle Victoria, que es donde estaba el Colegio de los Maristas. ¿Sí? Le veo emoción en la mirada, mientras lo dice. ¿Cuál fue la mejor enseñanza que extrajo en general de sus años de estudio? Aquella instrucción que se le quedó a sangre y fuego y que luego le ha servido en la vida. Bueno, es curioso que me hagas esta pregunta porque hace unos años, yo después de hacer el primer año en Málaga, me fui a Valencia, donde terminé el bachillerato, y después me fui a América Latina, porque mis padres fueron trasladados a Buenos Aires, y perdí todo el contacto, a excepción de 2 amigos, con todo lo que era mi clase, ¿no? del colegio. Y un día, hace 5 años, recibo un mensaje donde veo que hay como 40 o 50 correos y empiezo a ver los nombres de todos los que eran mis compañeros en clase. Entonces dije, esto parece, digamos, la noche de los zombies, o sea, han resucitado todos, y además todos de golpe y en el mismo lugar. O sea, y bueno, nos encontramos, era porque cumplíamos 60 años, y hace 2 semanas nos volvimos a encontrar, 5 años después, y esta pregunta que hace fue una pregunta que todo el mundo se hacía. O sea, ¿de qué nos sirvió el colegio? ¿Qué nos ha dado, ¿no? A mí me fascina cuando se plantean esas preguntas a un común de gente, a un colectivo que han estado en el mismo lugar viviendo las mismas cosas prácticamente durante la mayor parte del día, y sin embargo cada uno sale disparado para un lado, completamente diferente. Y a mí me resultaría difícil decir qué fue lo que me queda de todos estos años en el colegio. Puede ser que en alguna parte de la cabeza se amuebló. No lo vi bien claro eso, nunca, pero parece ser que se amuebló. En alguna parte entró alguna pizca de disciplina que ha funcionado a lo largo de estos años. Y fundamentalmente estos 2 o 3 eventos que ocurren en esa época en la que eres tan maleable y tan importante, en el cual decides que hay cosas que no vas a hacer nunca o cosas que te van a acompañar siempre. Una de las cosas que no voy a hacer nunca fue una lección que me dieron de que tenía que ir de frente, no tenía que tapar nunca nada, aunque me costara y me doliera mucho. Y eso he tratado de cumplirlo y no siempre he tenido una buena acogida en ese sentido, porque no es un tipo de comportamiento políticamente correcto. Tampoco le ha importado mucho, ¿no? No, por eso te aviso que debes cuidarte. Bueno, vamos a intentarlo. Nada, Vamos a intentarlo. Ya esta mañana, por eso yo pedí un ensayo esta mañana. Digo, déjeme que me aproxime esta mañana al personaje y luego ya. Periodista científico, sin embargo, se declara hombre de letras. ¿Qué pasó? No, yo soy de letras y en un momento, bueno, yo viví los últimos años en Chile, los últimos años de Salvador Allende. Cuando vino el derrocamiento de Allende salí disparado como tanta otra gente y terminé en Inglaterra sin entender una papa de inglés. Y entonces me puse a estudiar, a investigar, un poco, digamos, con la pretensión de poder acercarme a alguna explicación de lo que había ocurrido con mi vida y también con Chile en esos momentos. Y por ese camino llegué a la ciencia y la tecnología. O sea, llegué, digamos, a vislumbrar que la ciencia y la tecnología juegan un papel muchísimo más importante del que estamos dispuestos a admitir, porque de alguna manera va cincelando la vida de la gente, de las relaciones, de las ciudades, de los países donde vivimos. Y entonces en el año 75 empecé a hacer periodismo científico en la BBC. Y no lo dejé hasta ahora.
Creo que le explicaron mal las matemáticas, Sí, según me ha dicho. A lo muy mejor mal. no le enseñaron el lema de su libro, del libro que presentamos esta tarde, Historia viva de Internet, aprender haciendo y hacer lo aprendido. Bueno, dicho así, tiene su explicación, pero yo quiero que profundice, ¿no?, en ese adagio. Bueno, hay que ponerse un poco en el contexto de que en 1996, cuando empiezo con Enredando, al principio con esta especie de adhesivado, de papel que pego en la pared digital con reflexiones, no tenía muy claro tampoco para dónde iba aquello, más allá, digamos, de decir tenemos que aclararnos de alguna manera qué es lo que está pasando con esto, porque yo estaba en redes donde había, por ejemplo, en una de ellas 2 millones de personas. Es decir, yo no he estado nunca donde están 2 millones de personas, además puedo hablar con ellas, puedo hacer cosas, pero es que además están en los 5 continentes, no metafóricamente, sino literalmente en los 5 continentes. Entonces, trataba de entender qué es lo que significaba esto y por este camino fuimos llegando a la empresa para tratar de trascender en cierta manera lo que era la actividad que estábamos desarrollando en un campo que desconocíamos. Claro, cuando uno dice un campo que desconocía, es que uno lo que está diciendo es que el campo lo iba creando día a día. O sea, yo los editoriales no me di cuenta al principio, pero después me di cuenta de que yo estaba haciendo Internet. O sea, que Internet, la Internet que había en la parte donde yo ponía el editorial no existía. Empezaba a existir cuando yo ponía el editorial. Y que cuando lo ponía, venía cada vez más gente a ver esto. Y que cuando venían a ver esto, hablaban entre ellos y hacían otras cosas. O sea, el proceso de creación dentro de Internet es muy complejo en ese sentido porque es muy discreto. Tú eres el único que entras con tu ordenador a la red. Y sin embargo, haces cosas que tienen una repercusión que van desbordando todo lo que tú puedas imaginar, calcular o pensar con lo que estás haciendo. Entonces, en cierta manera, el proceso de aprendizaje es un proceso que no lo tienes en la vida real, porque el proceso de aprendizaje revierte y lo inviertes inmediatamente otra vez en lo que estás haciendo en Internet. Es que eso suena ahora relativamente sencillo, pero es que yo creo que el gran mérito es implicarse en aquel momento, ¿no? Porque no se ha valido solo de Internet, sino que usted se ha implicado y, como dice, lo ha ido construyendo, ¿no? Sí, exactamente. Que es lo singular. O sea, nosotros sí que llegamos a tener una clara percepción de que estábamos construyendo una parte de Internet, sobre todo cuando pasamos ya a trabajar y a hacer lo que nosotros llamábamos conceptualizar y desarrollar redes de conocimiento. O sea, teníamos claro que había un proceso de conceptualización, porque no había nada ahí, y después de desarrollo y de ejecución de redes de conocimiento. Claro, estas dos cosas eran esto que acabas de decir. Era aprender a hacer esto, pero cuando lo aprendíamos teníamos inmediatamente que hacerlo de nuevo con lo que habíamos aprendido. Y al hacerlo de nuevo con lo que habíamos aprendido, era un proceso que se retroalimentaba. Y por otra parte, pasaba otra cosa que es pertinente, ya que has hecho énfasis en el hecho de que vengo del campo del periodismo y que tengo a 2 periodistas aquí al lado, es el cambio que se empezó a producir en todos nosotros como periodistas. A Enredando llegó mucha gente que estaba primero en prácticas y que después se quedó en Enredando y que venían de comunicación y de periodismo. Pero rápidamente en este proceso de aprender y de reinvertir lo que se había aprendido para seguir haciendo cosas, fuimos perdiendo la base tradicional del periodismo sujeto a los medios tradicionales de comunicación para empezar a descubrir que había otra forma de hacer periodismo y que esa otra forma de hacer periodismo planteaba un nivel de exigencia muy alto con respecto a lo que era normalmente hacer periodismo en los medios. Necesitabas tener estructuras virtuales diferentes, empresas distintas, medios diferentes para poder trabajar desde esta perspectiva dentro de Internet. Yo creo que en gran medida la revista electrónica Enredando empezó a encapsular todo este tipo de aprendizaje
y lo que se veía desde fuera como un medio de comunicación que tenía artículos, como tenían, y que esos artículos respondían a los géneros periodísticos conocidos, en el fondo lo que no se veía es que la producción de esos artículos no venían de los periodistas tradicionales, sino que venían de gente que estaban haciendo lo que estaban contando, mucho antes de que empezara a hablarse de periodismo ciudadano y tonterías por el estilo. Y que esto, en cierta manera, alimentaba algo más que simplemente el publicar lo que estás haciendo, sino que alimentaba esta concepción de las redes de conocimiento. A mí me parece espectacular, ¿no? Porque claro, se cuenta así del tirón, pero si se pone uno en situación y analiza, le he leído, por ejemplo, que en esos momentos incipientes, y hablo de años anteriores de Internet, hubo alguien que le dijo, ¿y eso qué utilidad tendrá para el gran público, por así decirlo? Por cierto, gran público está conectado a esta hora de la tarde. Noelia, no sé si tenemos ya usuarios que quieren participar de esta interactiva entrevista. Sí, de hecho, el tema de la relación entre Internet y el periodismo ya ha empezado a mover comentarios en Internet. La semana pasada celebramos en Granada unas jornadas que se hacen anualmente, que se llaman Blog y Medios, y el lema era Internet es el pasado, el futuro es el periodismo. Fue un lema comentado y debatido. Internet es el pasado, el futuro es el periodismo. No sé cómo lo podría interpretar usted. Es un bonito titular. Pero es un titular, digamos, de aquellos que, como se dice en periodismo, que un buen titular no te estropee una mejor historia. Pero son dos cosas completamente diferentes. O sea, esto es como decir que Internet es el pasado y el futuro es el turismo. Bueno, sí, puede ser. Creo que tiene que ver por las ganas de asesinar a lo mejor un poco al periodismo últimamente, ¿no? Sí, bueno, bueno, ya que lo dices, voy a entrar al toro. Yo creo que el periodismo ha hecho suficiente como para tener muchos cuchillos clavados. Y no digo, perdón, especifico, no el periodismo, los medios de comunicación. Es decir, las empresas de medios de comunicación han hecho muchísimo para tener muchos cuchillos clavados. Yo no creo que haya ningún tipo de vocación o de pretensión de asesinar al periodismo en ese sentido, sino que el periodismo está siendo víctima precisamente de esta incompetencia que han tenido los medios para entender lo que era Internet, lo que representa hoy día Internet y lo que supuestamente va a representar desde el punto de vista de creación de información, análisis de la información, procesamiento de la información, distribución de la información, etcétera, en un contexto donde somos ahora muchos miles de millones de personas. Cuando hablamos de los medios de comunicación hablamos de audiencias que en comparación son pequeñísimas. Cuando tú en el año 96 tratabas de hacer un medio de comunicación, tú sabías positivamente que el medio de comunicación que ibas a hacer lo iba a leer tu familia y algunos amigos del barrio. Y ese era el nivel que había entre tu pretensión de hacer algo de periodismo y lo que eran las empresas de los medios de comunicación. Hoy día no. Hoy día se acabó eso. O sea, es que no tiene ya mayor importancia. Yo cuando digo entrar al toro, digo voy a entrar al toro para debatir una cosa que no tiene absolutamente ningún interés. El único interés que tiene es que el periodismo es autorreferencial. Nosotros somos medios de comunicación, es decir, nosotros podemos hablar de nosotros mismos, pero la gente del turismo no, y ha desaparecido. Todo lo que eran las grandes empresas del turismo en Internet han desaparecido, y junto con ellos, multitud de otros intermediarios de otro tipo de productos que no tienen medios de comunicación y a los cuales nosotros, como periodistas, no les hemos prestado ninguna atención porque nos importan 3 cominos. Si lo único es un articulito diciendo está cambiando la industria de no sé qué porque Internet ahora permite que las cosas se hagan de otra manera. Pero ellos no tienen la oportunidad de decirlo en primera persona y en defender el carácter profesional o el tipo de actividad que ellos realizan. Nosotros sí, nosotros estamos todo el día pensándonos, estamos poniendo el ombliguito encima de la mesa y diciendo qué va a pasar con nosotros, habrá futuro sin periodismo, qué pasará con los medios, cómo serán, cuál será el modelo de negocio. Y también se hace usted esa reflexión, quiero decir,
que ya que lo cita, ¿qué pasará con los medios? O sea, viendo cómo está el panorama, Mira, ¿hacia yo dónde nos...? escribí muchísimo sobre eso. En los 3 volúmenes de Historia Viva de Internet hay muchísimos artículos sobre este. De hecho, me parece, si no recuerdo mal, que el tercer artículo que escribí para Enredando se llamaban Los monasterios del siglo XX, me parece, y ya era sobre esto. Y lo que decía es, así como los monjes dijeron en la Edad Media, no importa que hayan inventado la imprenta, siempre habrá libros hechos a mano uno a uno, y quedaron encerrados para siempre en sus monasterios. Ya en 1996 estaban diciendo, no importa lo que haga en Internet, siempre la gente seguirá teniendo esta sed por medios de comunicación. No ha ocurrido. No ha ocurrido. O sea, somos 3.000 millones, leemos de todo, tenemos medios de comunicación propios, los confeccionamos para nosotros, nos metemos en comunidades que son capaces de darnos una información que no nos dan los medios nos dan una información que en gran parte es redundante, la encuentras en cualquier otro lado, algunos consiguen encontrar nichos. O sea, estamos hablando ya de especificidades demasiado pequeñas para lo que es el total de Internet. No hay, juntas todos los medios de comunicación que uno tiene en la cabeza. Sí, representan una nimiedad en comparación con Facebook. Y Facebook no es el paradigma, digamos, de la información que te permite. Esta mañana es el tercer país del mundo. Sí, pero no te permite, digamos, Facebook no te permite a ti saber qué es lo que pasa en el mundo y tomar decisiones en ese mundo. Está claro. Pero ya está a esa altura. Noelia. Yo creo que compartimos los tres la misma visión, hablaríamos del periodismo durante horas, sí. Pero creo que voy a cambiar de tema porque sí que la gente de Guadalinfo, toda esa gente que tiene proyectos de innovación social y que crea un proyecto, tiene una idea y la integra en Internet, está buscando formas de financiación, está buscando formas de materializarlo, ¿no?, en algo sostenible. No sé si usted tendría algún consejo para darle a todos ellos. Bueno, tuvimos una discusión esta mañana precisamente sobre los proyectos de innovación social y yo creo que, no llegué al último punto, no porque premonitoriamente supiera que lo íbamos a tratar ahora, sino porque no llegué simplemente, pero yo creo que los proyectos de innovación social deben tener un modelo de negocio. No sé exactamente, el modelo de negocio yo sé que muchas veces es el trueque. El trueque es fundamental porque te da muchas relaciones, te da riqueza, te abre puertas, te lanza por otros caminos. El trueque tiene que ver con las alianzas que se establecen porque también truecas en cierta manera relaciones y cosas por el estilo. A mí me parece el esfuerzo que hace Guadalinfo, no porque me haya invitado a esta presentación, a este debate, me parece que el esfuerzo que hace es absolutamente sobresaliente, sobre todo porque en el país no tenemos esta descarga de adrenalina tan tremenda como supone la red, pero esto va a seguir siendo, esto ya es y va a seguir siendo durante los próximos años un problema cada vez más acuciante, y es que hay que entender que si un proyecto de innovación no se ve, no existe. Y para que se vea, el proyecto de innovación tiene que tener un modelo no solamente social, sino un modelo de negocio que permita que de alguna manera mejore y cambie la situación de la gente que está relacionada con el proyecto. Se han planteado múltiples modelos de negocio diferentes en proyectos de innovación social, pero debería ser algo que está en el centro de la preocupación. No solamente tengo una gran idea, sino que tengo una forma de explotar esta idea y de conseguir que se junten voluntades para hacerla, para darle continuidad y sostenibilidad. Para aquellos empresarios que se refugian en la red como plataforma hacia el futuro, ¿no?, ¿qué requisitos exige Internet? Si los exige, ¿y qué no perdona Internet? Requisito, bueno,
Siempre, o sea, a mí en ese sentido dar visiones globales o generales no tienen mucha relación, ¿no?, con Internet. Internet es una cebolla infinita. Con multitud de capas, sí, en definitiva. Es una cebolla infinita y entonces cuando un empresario quiere entrar en Internet, yo hago muchas veces consultoría con empresas, trato de explicarle cómo es la composición de esta cebolla para que ellos elijan la capa, porque la capa que elijan tiene implicaciones diferentes. Yo lo que quiero es hacer marketing. Bueno, entonces tú estás en la capa, digamos, de la superficie, y en la capa de la superficie te permite transmitir mensajes incluso aunque no tengas lo que dices que estás diciendo, pero esto es lo que te lo permite. Pero si bajas de esa capa y llegas a una capa en la cual lo que hay es gente que está interesada en lo que está haciendo, conoce lo que está haciendo y lo que quiere hacer es intervenir en lo que estás haciendo, sea comprando, dando consejo, interesándose, dándote suministros o lo que sea, ya no puedes decir cosas sobre cosas que no tienes. Entonces, depende de la capa en la que estés, tienes que saber cuál es la constitución de esa capa y cómo se trabaja y se actúa en ella. Me gusta mucho la reflexión de esta mañana que compartía con todos nosotros en relación a que no ofrezcas lo que no tienes, sí, y lo que ofrezcas tienes que estar completo y muy amarrado, sí, porque esto va muy rápido y la competencia sí, es enorme, ¿no? Sí, sí, hay que tener mucha seguridad, en definitiva, a la hora de iniciar un proyecto, porque puedes quemar barcos, ¿no? Sí. Más desde ese punto de vista, Internet, entre todas las cosas que ha transformado, hay una cosa muy interesante, y es que todos tenemos una experiencia común. Y todos, me refiero a todos, los que nos están viendo, los que están aquí, los que están en la casa. Y la experiencia común es el colegio. Todo Dios ha estado en el colegio, aunque no lo haya terminado. Y esa experiencia común es muy determinante, porque en el colegio tú tenías dos instancias diarias fundamentales. Una era lo que te ocurría en el aula y lo otro era lo que te ocurría en el patio del colegio. En el aula estabas dentro de una estructura organizada, sumamente estructurada, y donde lo que se pretendía era que tú adquirieras lo que se te administraba desde el frente del aula, donde había alguien que además tenía el dedo generalmente así, ¿vale? Pero cuando tú salías al patio del colegio, esto desaparecía, y en el patio del colegio lo que reinaba era, en vez de aquel orden, la anarquía. Y esa anarquía, además, que no sabías, y en este sentido vuelvo al ejemplo que te ponía de Internet, no sabías lo que representaba esa anarquía, pero en esa anarquía comerciabas, intercambiabas cromos y cosas por el estilo. Negociabas si ibas al cine o no, te hacías amigos, hacías alianzas. Y hoy día, 40 o 50 años después, dices, qué importante que fueron aquellas 4 o 5 amistades que hice en el patio de colegio, porque me han dado trabajo, me han dado novia, me han dado mujer, me han dado hipoteca. Bueno, importante por todo ese tipo de trascendencia. Entonces, claro, el patio de colegio era un lugar único en ese sentido, porque era el lugar donde tú estabas en una organización desorganizada que tú organizabas cada día constantemente. Y el aula era un lugar sumamente organizado que además te organizaba a ti constantemente. Y sales, un día, ¡pa!, te dan una patada en el culo y sales del colegio. Y te vas a trabajar. Y entonces, como somos, digamos, animales de costumbres, reproducimos el esquema. Y trabajamos, y en el trabajo trabajamos en estructuras y en organigramas perfectamente establecidos. Y cuando llega la hora de irte del lugar de trabajo o de irte de vacaciones, rompes con todo y entras en la anarquía. Te vas con los amigos, con las amigas, al bar o donde sea, haces fiestas, haces lo otro y todo lo demás, ¿vale? Esto lo entendemos todos. Esa es la buena analogía. Pero ahora resulta que cuando estás en Internet, nadie te ha enseñado a separar el aula del patio del colegio.
Y resulta que llevamos ya 15 años donde hay una discusión permanente en la que las empresas pretenden, por todos los medios, que tú no actúes como si estuvieras en el patio de colegio, y cuando tú te vas a tu casa, sigues actuando como si estuvieras dentro del aula, sigues trabajando. Ha cambiado de una manera enorme en ese sentido estos mundos que antes aparecían separados y que ahora se fusionan, y se fusionan con tremendas implicaciones personales, colectivas, profesionales, intelectuales, de todo tipo, y no estamos pensando sobre ello. Cuando yo, por ejemplo, hago proyectos de innovación social o trabajo con empresas, pongo encima de la mesa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo que hacíamos en el patio de colegio o vamos a hacer lo que hacíamos en el aula? Porque en el aula se produce, en el patio de colegio se relaciona, y son dos momentos diferentes. No puedes tener un aula en la fábrica, perdón, un patio de colegio en la fábrica, porque entonces el coche no sale, la caja de galletas no sale. Dentro de la fábrica tienes que tener el aula. Y en este momento, dentro de la fábrica, tenemos el patio de colegio también. Por eso, el aviso que di esta mañana es un aviso que viene desde el patio de colegio a la gente que quiere estar en el aula. No vendas lo que no tienes. Eso es patio de colegio. En el patio de colegio puedes decir: mi padre es el más grande del mundo y si yo te pego una patada te mato, y si tú puedes decir lo que te dé la gana. En el aula, no. En el aula tienes que ceñirte a los hechos, a lo que sabes, a cómo progresas, a cómo ejecutas, a cómo inviertes tu inteligencia. Y estamos en un momento muy difícil desde ese punto de vista, porque en los proyectos hay que saber distinguir y hay que saber mezclar adecuadamente la anarquía creativa del patio de colegio con la organización productiva del aula. Por eso cuando uno dice, lo voy a unir con la pregunta que me hacías al principio, ¿qué le dirías a una empresa? Le diría a una empresa dónde quiere estar. Si usted quiere estar en el patio de colegio, haga marketing y diga lo que le dé la gana, que usted fabrica Ferraris aunque usted ni siquiera llegue al patinete, porque puede decirlo con toda impunidad, está usted en el patio de colegio. Si usted quiere que en el patio de colegio le tengan un cierto respeto y que usted lo que dice tenga algún tipo de repercusión sobre los que están en el patio de colegio, haga el patinete, haga el coche y demuestre que lo puede hacer y que lo sabe hacer y que lo ha hecho. Y entonces váyase al patio y diga: tengo el patinete. Entonces sí lo puedes declarar. Su libro analiza la omnipresencia de Internet durante estos años, a pesar o precisamente del desastre de la burbuja tecnológica. ¿Qué fue el crack de la burbuja tecnológica y qué consecuencias todavía refleja, ¿no?, en la actualidad de Internet y en la actualidad real? La burbuja tecnológica fue uno de esos, visto desde donde uno no es un potentado, no sé, no soy George Soros, no soy Rockefeller, no tengo posibilidades de contar los intríngulis de la economía como para poder explicarme estas cosas, pero yo en la burbuja tecnológica vi mucha locura social, realmente. O sea, yo vi que gente que estaba muy preparada, muy formada, con doctorados en las mejores escuelas de negocio de este país o de Estados Unidos, cometían unas barbaridades increíbles. Incluso tuve un encuentro en Pamplona una vez con una persona que no voy a mencionar ahora, pero de alto rango dentro del mundo de las corporaciones en España, donde le dije, estando los dos sentados en la misma mesa: yo no entiendo cómo usted, que tiene doctorado en este, que ha dirigido esta y esta empresa, usted ha pagado 800.000 millones de pesetas por una empresa que no vale ni 35 pesetas. No lo entiendo. O sea, ¿cómo ha llegado usted a eso? ¿Y qué le contestó? Que eso estaría por verse.
Efectivamente, la empresa se vendió por menos de 35 pesetas al cabo de X años. Fue una de las tantas catástrofes de esa corporación, pero es que tenemos el caso de Telefónica, que entró a saco en montones de empresas y repartió millones que hoy día no están, forman parte del agujero negro digital, han desaparecido. Bueno, lo mismo ocurrió en Estados Unidos, donde tráeme una buena idea y yo te doy dinero. Bueno, pues llegó un momento determinado en que, como si fuera una burbuja inmobiliaria que todos conocemos ahora, esto se convirtió en una burbuja insostenible directamente. Y cuando pinchó y los valores tecnológicos se vinieron abajo, aquello fue una catástrofe. O sea, yo creo, no lo creía en aquel momento, yo creo que a posteriori, pensando mucho sobre ello, a nosotros nos repercutió directamente porque nos dejó vivos, pero pendientes de un hilo muy débil realmente. Los bancos no nos querían ni ver, no nos querían hablar con nosotros, y los inversores, cuando teníamos productos probados como eran las redes de conocimiento que estaban funcionando, no querían ni siquiera hablar, y esto fue uno de los ingredientes que finalmente consiguió que tuviéramos que cerrar la empresa. Pero yo creo que, pensando a posteriori y en aquellos años, yo creo que esto fue alguna medida que tomó el sistema económico para hacer una operación de limpieza de ahorros. Hubo millones de personas que perdieron millones de dólares porque apostaron en la bolsa por estos valores tecnológicos y de la noche a la mañana desaparecieron. No entiendo muy bien cuál es el mecanismo y todo lo que se puso en juego ahí. Ahora están hablando de que está empezando otra burbuja tecnológica con esta salida a bolsa de 2 o 3 de las empresas estas referentes de Estados Unidos que salen con unas valoraciones enormes. Yo creo que ahora es más difícil. O sea, creo que, por ejemplo, esto puede sonar fuerte, pero dicho desde aquí, proyectos como Guadalinfo son redes de seguridad. O sea, no va a pasar en Guadalinfo que de repente vengan 12 desquiciados de las grandes corporaciones y digan, metemos 28.000 millones en Guadalinfo. Y uno podría decir, hombre, sí, pues estoy contentísimo con eso. No, sabes perfectamente de que lo que estás haciendo no tiene ninguna relación con lo que supuestamente te están pagando. O sea, ahora hay muchas más redes de seguridad. Se pueden venir abajo algunas de las grandes, pero va a ser difícil que tengan un arrastre como el que tuvieron en los años de la burbuja. Noelia, creo que en relación al agujero negro digital también teníamos alguna pregunta, ¿no? Mira, me preguntaban, tengo varias, te las voy a ir lanzando una a una. Sí. Considera, bueno, esta la vamos a pasar porque es otra vez sobre periodismo. El tema del periodismo mueve mucho en redes, ¿Por qué será? Decían que hace unos días el fundador de Meneame descartaba el crowdfunding para nuevos medios. No sé si lo comparte o no. Yo creo que cuando quieres dinero, si viene del crowdfunding, de la mendicidad, del tráfico de armas, de lo que sea, tú buscas el dinero de donde pueda venir. Lo que tratas es que si son de fuentes no santas, tratas de que no te pillen. Pero más allá de eso, no sé qué más puedo decirte. Creo que queda claro. ¿Qué papel juega Twitter en la transmisión de información y conocimiento? Ya pasamos al tema de las redes sociales y, si me lo permite, me gustaría ampliarlo al resto de redes sociales, ¿no? La gente que tiene proyectos sabe que la comunicación es una de las fases más importantes, tiene herramientas con diversas características para hacerlo, pero no sé si deben aprender a saber cuáles sí, cuáles no, y una vez estás, ¿cómo aplicarlas? Aprender nunca, el saber no ocupa lugar, dicen, o sea que nunca molesta eso. Mira, o sea, has dicho algo que se suele decir en la misma frase, y yo creo que hay que coger el cuchillo y separar ahí. Una cosa es la comunicación y otra cosa son los proyectos. Uno, en comunicación puede ser que estemos hablando y no tengamos ningún proyecto. Pero cuando tengamos un proyecto,
nosotros la comunicación cambia, tiene que ser una comunicación en función de lo que estás produciendo, porque por eso se llama además proyecto, ¿vale? Entonces, Twitter en este momento es un paisaje, es una nación, es un país, lo que quieras imaginar, indiferenciado, donde comunicación que no tiene ningún proyecto detrás, sino que es simplemente intercambio de pareceres o de lo que sea, y comunicación basada en producción, están todos en el mismo lugar. El patio de colegio y el aula están juntas. Tenemos que aprender a diferenciar, porque claro, en el patio de colegio tú puedes decir que los reyes católicos eran homosexuales, pero en el aula lo tienes complicado. Esto no lo puedes sostener y además si lo sostienes, pues el profesor te va a decir, mira, nena, déjame que te examine el psicólogo del colegio, porque no te lo va a permitir, ¿vale? En el patio de colegio me han dicho en casa que qué sé yo, que el rey Fernando era un rarito o algo de tal. Bueno, y ahí queda en ese tipo de cosas. Y esto pasa también en Twitter. Mira la gente que se queja de que en Twitter hay mucha cosa que no está fundada, que no sabes de dónde viene, que es mentira. Esta es la vida. La vida es así. La vida permanentemente está rodeado, dependiendo de las situaciones, de gente que te dice cualquier cosa. Y tú a veces dices también cualquier cosa. O sea, como se ponga la discusión caliente, tú vas a decir que Messi es marciano o es la encarnación de Dios. ¿Qué más te da? Si total, digamos, el riesgo que hay en ese tipo de opinión no te compromete a mayores. Y esto ocurre también en Twitter. Ahora, cuando quieres utilizar Twitter para determinado tipo de cosas, bueno, es mejor que aprendas cómo se hace y sobre todo en función de qué cosas es que utilizas Twitter. Y esto que digo no es tampoco nada nuevo, o sea, esto está en la historia de Internet. Por eso, digamos, es tan interesante ahora tirando para casa la historia de Internet. ¿Vale? Viva, historia viva de Internet. Es muy interesante porque las comunidades virtuales son el origen de Internet. Esta iniciativa de gente de decidir, vamos a ponernos juntos a discutir para decidir algo. La primera comunidad virtual que se genera en Internet, que aparece a principios de los años 80, es la de los ingenieros que se constituyen ellos como grupo de tareas para decidir cosas que no sabían cómo decidir en Internet. Por ejemplo, si tenemos que poner interruptores nuevos, ¿cómo los ponemos estos interruptores? ¿Pararán el tráfico por un lado, lo dispararán para otro? Entonces decidieron estos ingenieros a crear una comunidad virtual donde discutían, ensayaban, proponían y se convirtieron en los predictores constantes de toda la evolución de Internet. Y venían de grandes empresas, pero solamente podían actuar a nivel personal. Te puedo asegurar que esto está en Internet, puedes entrar, es de Internet Engineering Task Force, o sea que es IETF.com, y ahí están los debates desde entonces, y te puedo asegurar que ahí de tonterías las mínimas. Hablamos de historia viva de Internet y a mí me parece fascinante, sobre todo como neófito que me acerco a este mundo, gracias a Guadalinfo, todo tengo que subrayarlo, de Andalucía, que se habla de pasado y de futuro permanentemente. O sea, aquí se desfasa, al momento todo queda obsoleto. En su libro se abordan, y ahora quiero hablar también de aspectos políticos, a fin de cuentas, Historia viva de Internet es un repaso a su época, ¿no? Es una memoria, de alguna forma periodística de esa etapa de la historia contemporánea. En su libro se abordan, por ejemplo, el atentado de Nueva York, se abordan las guerras subsiguientes, se habla de consecuencias inquietantes, no ya fuera, que son evidentes, sino dentro de la red. ¿Cuáles son esas consecuencias y qué poder tiene Internet en este sentido? Bueno, según su experiencia. Sí, fíjate, cuando viene el atentado del 11 de septiembre, en Internet ocurre algo, hay una convulsión y en los 4 meses siguientes, según la gente, sobre todo de universidades y de centros de investigación de Estados Unidos,
En los 4 meses siguientes se creó una cuarta parte de toda la información que había en Internet desde que se creó. O sea, la gente entró, lógicamente, dijo, ¿qué es? ¿Esto qué ha ocurrido? ¿Quiénes son estos? ¿De dónde vienen? ¿Para dónde van? ¿Por qué nos odian? ¿Por qué nos han bombardeado? Porque claro, los americanos, digamos, la sociedad en general vive en un limbo desde ese punto de vista. O sea, tienen otro tipo de visión a la que tenemos nosotros y produjo un impacto muy fuerte desde ese punto de vista. Y hubo un verdadero tsunami de actividad en Internet. Pero dentro de ese tsunami, como parte de ese tsunami, estaban estos señores de la Casa Blanca, entre los cuales había algunos que directamente eran unos perfectos ignorantes sobre Internet. Por ejemplo, el fiscal del gobierno de Estados Unidos realizó 3 o 4 maniobras para tratar prácticamente de sacar Internet de medio. Y hubo gente dentro del propio gobierno de Estados Unidos que me dijo, no, esto no... O sea, nosotros somos Internet, porque todos los que estamos dentro de Internet somos Internet. Lo que trató de hacer Bush y su equipo fue empezar a recortar esquinas y con la esperanza de que al recortar esquinas iba a crear suficiente intimidación como para que el uso de Internet, porque ellos suponían que Al-Qaeda y todo esto también usaban mucho Internet. Y bueno, Internet puede usar el teléfono, puede usar la carta o lo que sea, y por eso usted no está prohibiendo el teléfono, cosas por el estilo. Todas estas discusiones que en aquella época... Es el miedo, en general es el miedo. Sí, eran sumamente vigentes todas estas discusiones. Y bueno, en los editoriales estos que mencionas, yo mantenía una discusión directamente con Bush. Yo sabía lo que él hacía y él no sabía lo que hacía yo. Pero posiblemente por suerte, porque si no algún día habrían entrado los marines por la ventana de mi despacho. Pero yo mantenía una discusión con Bush sobre lo que eran los postulados del gobierno de Estados Unidos vis a vis lo que significaba Internet y lo que Internet representaba para nosotros como sociedad, hasta que empezaron a ocurrir hechos que fueron paradigmáticos, como lo de Abu Ghraib, ¿no? la cárcel de Bagdad, donde los propios soldados se convierten en desafortunados periodistas gráficos de las barbaridades que estaban cometiendo ahí adentro. Pero claro, cuando esto ocurre, en algunos de los editoriales ya estaba mencionado, ya había muchos relatos alternativos en la web en Estados Unidos que ponían en cuestión muchas de las decisiones o de las concepciones que tenía el equipo gobernante de Bush. Fue un momento muy difícil porque Bush, por ejemplo, entre otras cosas, retiró de Internet, retiró la información de todos los lugares que declararon sensibles de repente. Resulta que habían centrales nucleares, cuarteles del ejército y cosas por el estilo que estaban en Internet con mapas, cómo se llega hasta la puerta, cómo ve usted, como entre usted aquí y le pegamos un tiro, pues me voy para atrás. Y todo eso lo tenías puesto en Internet. Y todo eso lo quitó. Y la gente lo reprodujo inmediatamente en decenas de miles de lugares, porque habían copias por muchas otras partes, etcétera, ¿no? Entonces, era una disputa entre el poder, pero a base de patadas de elefante, y las hormigas seguían funcionando y haciendo que el hormiguero... No se le pueden poner puertas al campo al final. Complicado, muy complicado. ¿Qué capítulos incluiría en un cuarto volumen? 2004-2012. Capítulos inevitables. Esto sí que es un ejercicio de imaginación, pero lamentablemente yo siempre digo que para adelante no quiero nunca hacer una predicción, una profecía, porque... Hombre, hablo de 2004-2012... Claro, el problema que me planteas nos aquí... queda un año, ¿eh? Es una época que hemos vivido, ¿no? Claro. Yo me imagino que habría escrito cosas que y no lo digo esto con ningún ánimo así de pretensión personal,
habría escrito cosas que no ha escrito nadie. Yo creo que habría escrito cosas, habría entrado a debatir Facebook, habría entrado a debatir LinkedIn, habría entrado a debatir Twitter desde una posición que no la ha discutido nadie, porque yo la habría visto desde lo que son las redes sociales de conocimiento, es decir, la posibilidad de crear artefactos virtuales que te permitan comprender el mundo. Y había entrado a debatir la aparición de artefactos virtuales de incomprensión masiva del mundo, como han sido estas redes, a pesar de que junto con ellas ha venido un aprendizaje extraordinario de lo que es la socialización virtual, cosa que no se hubiera podido conseguir de otra manera, lo habría reconocido en los artículos que habría escrito sobre esto, pero al mismo tiempo habría hecho la salvedad continuamente de que el valor de la comunicación no se puede poner en beneficio de inventario frente al valor de la producción de conocimiento que nos permita entender el mundo y poder actuar y cambiarlo colectivamente. Y yo creo que habría escrito mucho sobre eso. Habría estado bastante solo, algunos habrían dicho, ya está el chalao este diciendo otra vez estas tonterías. Bueno, hubiera esperado, como el aforismo este que creo que está en el primer volumen de un polaco, que dice, la gente que se adelanta a su tiempo, después tiene que esperar en lugares muy incómodos. Bueno, habría esperado en lugares incómodos. Bueno, ya lo ha hecho en varias etapas de su vida para bien, para bien. Por cierto, habla de comunicación, habla de educación, habla de enseñanzas, habla de formación. Esta mañana se ha presentado un proyecto de Guadalinfo, una radio infantil, un proyecto muy interesante. A mí, desde luego, como padre, me ha atraído mucho. ¿Cómo debemos actuar para un pionero de Internet? ¿Cómo debemos actuar los padres? A mí no me han enseñado a ser padre. Es decir, es algo que he ido improvisando porque la vida te va poniendo en esa situación y tú vas descubriendo cosas que el niño te va enseñando, que la propia situación vital, supongo que hay un instinto también, ¿no?, de algo que te han enseñado en casa, pero quiero decir que es algo espontáneo que surge. Pero ahora además nos encontramos con que es un mundo distinto el que ellos tienen. Decía Necroponte en el encuentro de dinamizadores, el famoso ejemplo, ¿no?, de la niña que le dan una foto en papel y empieza a pellizcar, la niña de 2 años, porque su mundo es interactivo, no así el mío hasta hace poco, ¿no? ¿Cómo debemos actuar los padres con respecto a Internet desde la perspectiva de un pionero? Y ya sé que es difícil y ya sé que me va a decir que si hablar de Internet en términos generales es utópico, hablar de padres es todavía peor. Te iba a decir exactamente eso. Por eso me he tapado. Es interesante la explicación que has dado de que nadie te ha enseñado a ser padre y ejerces de padre. O sea, estás dentro de esto de aprender haciendo y hacer con lo aprendido. El mensaje de eso. Yo siempre, digamos, cuando trato de poner ejemplos extremos para comprender situaciones de Internet, siempre uso a la familia. La familia, digamos, es una metáfora extraordinaria, parece que la han hecho para poder explicar Internet realmente. La familia es una red social espectacular en ese sentido, es una red de conocimiento, es una red de comunicación, de intercambio, lo tiene todo, lo tiene todo. Y si miramos a la familia, todo esto que está pasando y que estamos diciendo con los niños con respecto a Internet y qué sé yo, es una dejación dolosa de funciones. Los niños pueden tener todas las competencias tecnológicas que podamos imaginar, porque además las competencias tecnológicas nosotros mismos las estamos rebajando al punto en el que ya el niño de cuna estará con el iPhone y con las aplicaciones. Podemos llegar hasta ahí. Lo que no tocamos es todo el proceso de madurez del niño y de los niños. Y estamos haciendo dejación de funciones. La competencia tecnológica no tiene nada que ver con la madurez personal y social del individuo. No tiene nada que ver. Y como digo, pongo el ejemplo, y siempre cuando hay esta discusión, pongo el ejemplo del sexo. Tienes todos los botones adecuados desde que naces.
los puedes tocar todos. Y puedes hacer lo que quieras con todos esos botones, desde que naces. Pero, por alguna razón, los empiezas a poner en funcionamiento en determinado momento. Y a partir del momento en que los empiezas a poner en funcionamiento, empiezas a adquirir un tipo de información y conocimiento que rodea esa competencia tecnológica, que es el metisaca solamente. Pero la competencia no es solamente eso. Y empiezas a descubrir que hay otras cosas y que tienen que ver con el trato que te das a ti mismo y que das a la otra persona y que posiblemente das al contexto donde estás actuando. El sexo no es solamente que puedas manejar el órgano sexual, sino que son muchas otras cosas. La competencia tecnológica no es solamente que puedas tocar botones o hacer cosas extraordinarias con la pantalla. Es que entiendas el mundo en el cual tú estás desarrollando esas competencias tecnológicas. Y yo creo que hay unas generaciones que van a pagar el precio de que nosotros hemos levantado las manos y hemos dicho, es que estos chavales, no, mentira. Estos chavales tienen competencias tecnológicas, pero tienen que trabajar con información y conocimiento. Tienen que aprender cómo se maneja la información y el conocimiento, qué repercusiones tiene personales y colectivas. De la misma manera que cuando tú tienes 14 años y dices en el patio de colegio, es que María se acuesta con cualquiera y eso tiene un valor destructivo tremendo y que además te señala a ti como el tipo de persona que eres, estamos exactamente en la misma situación cuando hablamos de información y conocimiento. Tienes que saber qué haces. ¿Cómo puede ser que una niña de 14 años o de 12 o de 15 se desnude frente a una webcam porque alguien se lo está pidiendo desde el otro lado? Esto es una competencia tecnológica, esto es un grado de inmadurez tremenda que de alguna manera ni padres ni colegios han entrado o se han dirigido a ese problema. Y creo entonces, desde este punto de vista, para decirlo pronto y mal, que no es un problema de los padres, es un problema de los padres y del sistema educativo. Y que el sistema educativo, de la misma manera que hace muchos años empezó toda la discusión sobre la educación sexual y la importancia que esto tenía, de tener algún tipo de higiene sexual que permitía que en tu cabeza entendieras que si eres del género masculino, el otro no es un género solamente usable y viceversa, y que tienes detrás de solamente el aparato sexual hay una persona y esa persona tiene otro tipo de connotaciones, tenemos que aprender exactamente lo mismo. Estamos entrando a Internet y con información y conocimiento nos relacionamos con miles de personas, hacemos miles de cosas y resulta que estamos dándole un valor social porque sabes tocar botones y porque sabes pinchar la pantalla. No, por favor, no. Yo creo que eso no. Y en el fondo estamos aceptando esto porque la discusión que nosotros sostenemos, y ahora lo digo en España, pero en Europa también, sobre qué papel juega Internet en la educación, es una discusión pobrísima todavía. Estamos en la pubertad de la utilización de Internet y de pensarla como un recurso significativo dentro del proceso educativo. La moral al servicio de la herramienta. Sí. ¿Querías apuntar algo, Noelia? Sí, en este sentido, y ya para finalizar, hablamos de la protección que los adultos le podemos dar a los menores, pero ¿nosotros estamos protegidos, los adultos? No. ¿Somos libres en Internet, como muchas veces asumimos y pensamos que sí? Uno es libre, no en Internet, sino en la vida, es libre en la medida, digamos, en que el concepto que tiene de libertad le permite ejercerla, expresarla y trabajar a partir de ella. Y eso ocurre en Internet y fuera de Internet. A lo mejor uno diría fuera de Internet, que yo fuera de Internet soy libre, sí, pero cuando viene el jefe y te dice que vas a cobrar el 20% menos, si no te echa, pues tu libertad está seriamente mermada. En Internet pasan cosas parecidas, pero con contextos diferentes en ese sentido, ¿vale? O sea, hay restricciones de libertad que están además
aceptadas porque hay gente que quiere trabajar de una manera determinada, quiere hacer determinadas cosas, tú te encuentras con cosas que no te gustan o cosas que te gustan mucho. O sea, el ejercicio de la libertad en el sentido es muy complejo en la vida real y es complejo en Internet. Y insisto un poco a raíz de la forma como me preguntabas que no se trata de que los niños no tengan libertad, es al revés, es que tengan toda la libertad para hacer todo lo que quieran, entendiendo que están ejerciendo su libertad y no que están jugando o que están haciendo cualquier cosa. O sea, ahora yo me imagino lo que va a pasar dentro de 8, 9, 10 años con muchos de estos jóvenes, adolescentes y todo lo demás, cuando vayan a la universidad y a lo mejor ya en la universidad o salgan de la universidad, alguien les diga, ah, usted es fulano de tal, sí, interesante, usted esto en el otro año, después usted fue a tales partes, estas fotos son interesantes, estas fotos de usted con esta gente aquí, todos en pelota, que sé yo, tal, pero aquí, mira esto. Y más de uno dirá, cago en la puñeta, pero ¿por qué hice esta tontería? Pues hiciste esta tontería porque nadie te explicó lo que es la información y el conocimiento y cómo se maneja y cómo se gestiona en un entorno como es Internet. Hemos hablado del colegio, hemos hablado de enseñanza, hemos hablado de política, hemos hablado de crisis, de negocio, hemos hablado de la familia, hemos hablado de sexo. Toca hablar de fútbol, porque este moderador es así de... Claro, moderador es básico. A ver, ¿qué será de fútbol, del fútbol sin televisión, de la tele sin fútbol, al margen del Madrid y del Barça? Sí. ¿Quedará Internet para mantener el fútbol en el futuro? Esta es otra entelequia, ¿eh? Sí. Internet, bueno, se va a fragmentar en minutos, en perlas, en gotas, digamos, que valen oro de fútbol. O sea, recibirás en donde sea, en el teléfono o en tus gafas. Eso sí que nos va a pasar de moda. Solamente quiero ver los goles de Messi y solamente si los mete desde 35 metros de distancia. Bueno, eso es lo que fútbol interactivo ya, ¿no? Usted me ha dicho esta mañana que es de futbolistas. Sí, sí. Hasta ahora que es del Barça porque los reúne todos, ¿no? Sí. Los tiene todos ahí metidos en un solo paquete. Internet puede improvisar un Messi, lo que pasa es que yo creo que Messi hay que verlo en el campo, no en la pantalla, ¿no? Sí. No. Posiblemente. Yo he ido a verlo al campo y lo he visto también en televisión. Yo disfruto muchísimo viendo a esta gente haciendo las cosas que hace. ¿Usted prefiere leer su libro en papel o en formato digital? No tengo ningún problema. Leo muchísimo en formato digital, sobre todo porque ahora ya con las tabletas lo han puesto muy fácil, pero no tengo ningún empacho en leerme un libro en papel si el libro no está a lo mejor en Internet y me interesa. Pero leo mucho realmente en formato digital. Sí. Bueno, llevamos como una hora aproximadamente de entrevista. La última, por mi parte al menos. Hemos empezado en Málaga, muy cerca del Limonar. ¿Qué queda de aquel Chaveilla, como dicen en Granada de Málaga, en Luis Ángel Fernández Hermana? ¿Qué queda? No lo sé. Realmente quisiera pensar que quedan muchas cosas porque, claro, el tipo de vida que hacías allí... el Camino Tegra donde yo digo que vivía eran 2 filas de casas y detrás lo único que había era campo. O sea, saltabas la tapia de atrás de tu casa y saltabas al campo. O sea, no quiero, digamos, idealizarlo en ese sentido, pero era un tipo de vida donde en el campo ocurrían muchas cosas. Habían guerras, habían barcos, habían piratas, habían escondites, habían montones de cosas que después cuando te trasladas a la ciudad, donde ya el campo no está ahí detrás de la casa, pues empiezas a vivir de otra manera y un poco a sentir la nostalgia de lo que significaba aquello, ¿no? Málaga en ese sentido representa todo esto, o sea, representa vivir al lado del mar, todos los días de calor, pues irte a la playa. Son cosas, digamos, que después cuando te vas moviendo por otras ciudades ya no las puedes hacer de esa manera, ¿no? Lamentablemente, como decía el otro, creces y tienes que pagar la factura de ese crecimiento. Yo
En su mirada sigo denotando la ilusión de aquel crío. Habla de un campo abierto de Málaga, el campo abierto a la imaginación, a la creatividad de aquel chaval. Luis Ángel Fernández, hermano, hoy en día un maestro de ese gran campo abierto a la imaginación que él en gran medida ha construido, que se llama Internet y que disfrutamos también a través de la red Guadalinfo, con un andaluz, nunca mejor dicho, universal, como lo que representa la esencia de esta red. Hoy hemos tenido la ocasión y el privilegio, por mi parte, de compartir la presentación de Historia Viva de Internet, el tercer volumen, absolutamente apasionante la obra, como charlar con usted este rato quedaría para muchos más raticos que decimos en Granada. Noelia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Os quiero agradecer muchísimo esta oportunidad, que ha sido no solamente la de charlar, sino también la de conocer un poco las tripas del proyecto Guadalinfo, que me ha gustado muchísimo. Y lo lamento por los que llevan la red Guadalinfo, pero a partir de ahora les voy a dar una paliza muy grande porque quiero ver la posibilidad de hacer proyectos juntos con ellos. Pues prepárense porque es incombustible, ¿eh? De eso no hay duda. Muy bien. Luis Ángel Fernández, hermano, ha sido, muchas gracias. Insisto, todo un honor. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos esta tarde a través del mundo, gracias a Guadalinfo, a esta red que nos mantiene conectados y que a esta hora de la tarde clausura de alguna manera la 8ª jornada inicia 2012, del 7 de mayo, en cada provincia de Andalucía, viviendo y compartiendo diferentes proyectos de innovación social y también testimonios tan alentadores, tan interesantes como el que esta tarde hemos podido disfrutar. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Buenas tardes, Andalucía.